El viento de cambio soplaba fuertemente en México en 1988, donde las universidades eran trincheras de ideas. Las asambleas estudiantiles servían con consignas y los muros de la UNAM se vestían con carteles de protesta. Así que entre mítines y marchas, en medio de un país convulsionado, nacía Mariana Imaz Sheinbaum. Su madre, Claudia, no fue una mujer cualquiera desde joven. Era una líder estudiantil, la hoy presidenta de México, una oradora apasionada que organizaba asambleas estudiantiles y discutía de política con la misma intensidad con la que otros hablaban de cine o literatura. Su embarazo no la detuvo, con la pancita apenas disimulada, bajo suéteres amplios, seguía al frente de los debates, levantaba la voz en foros y marchaba con la convicción de que su lucha no era solo para los estudiantes, sino también por el futuro de su hija. Así que las primeras nanas de la niña no fueron canciones de cuna, sino consignas coreadas en las calles. Sus primeros juguetes fueron volantes olvidados sobre la mesa y periódicos doblados con titulares de protesta. Así que mientras otros bebés aprendían a gatear en salas silenciosas, ella lo hacía en reuniones, con la casa llena y con discursos encendidos. Así que Marianita creció sabiendo que su madre no era como las demás. Mientras otros hablaban de recetas o novelas, la suya hablaba de justicia, de reformas, de autonomía universitaria y de un mundo mejor. Aprendió de que el valor no estaba en callar, sino saber cuándo y cómo alzar la voz. Con el paso del tiempo, Mariana se transformó y entendió que su historia no era solo la de una hija, sino la de una generación que soñó con cambiar un país. Así que Mariana Imaz, aquella chiquilla de ojos grandes y claros, de cabello largo, creció para brillar y con luz propia. Hoy, con 37 años cumplidos, sin hijos y con una mamá presidenta, ya que se convirtió en la primera mujer mexicana en ocupar el cargo de presidenta desde que se permitió el voto femenino en 1953. Siempre ha preferido estar a la sombra de su madre y no participar mucho en política. Tiene una licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Así que en un mundo donde el peso de los apellidos y los legados familiares suelen definir el camino de las personas, surge la historia de Mariana Imaz Sheinbaum, que a pesar de ser la hija de una madre presidenta, ha logrado forjar su propia identidad y destacar en el ámbito de la literatura y la filosofía. Su nombre resuena no por el eco de los discursos políticos de su progenitora, sino en el silencio de su cuartito, donde se sienta relajada y sola y elegante para tomar una pluma y empezar a escribir. Desde joven, esta mujer mostró una inclinación hacia las letras. Aprendió de su madre el pensamiento crítico sobre todo lo que parece real. Mientras su madre lideraba campañas y gobernaba primero distritos, ciudades, ella se sumergía en los libros, explorando las complejidades del lenguaje, de la historia y de la filosofía. Por eso entró a estudiar filosofía a la UNAM, sí, a la UNAM, donde se licenciaba en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su obra, un libro que en el año 2024 capturó la atención de medio mundo académico, de filósofos y de lectores por igual, cuyo título, Narrativas históricas, construibles, evaluables e inevitables, fuese reconocido como el mejor primer libro
del 2024 por la Comisión Internacional de Teoría de la Historia y la Red Internacional de Teoría de la Historia. Los académicos más grandes le otorgaron el reconocimiento a la hija de Claudia Sheinbaum. Un reconocimiento que se da a las mejores obras de académicos de todo el mundo que estudian la teoría y la filosofía de la historia. Mariana. Así que Mariana se convirtió en la primera investigadora mexicana en recibir este importante reconocimiento por la Red Internacional para la Teoría de la Historia y la Comisión Internacional de Teoría de la Historia. En aquel día se veía a una Mariana feliz, contenta, con una blusa hasta el codo y con una escarapela. Se veía el título otorgado por uno de los miembros de la Asociación de Teoría de la Historia. Y dada la importancia de que el libro reconocía la historia como un acto de habla que difícilmente se escapa de un proceso cognitivo relativo a la experiencia humana. Es decir, que los saberes, lo que conoce el hombre, es que desde la llegada de los españoles a América, la pregunta que surge es si América fue descubierta o fue creada. Y Mariana, desde una perspectiva súper inteligente, evalúa con los principios de la Gestalt, que son un conjunto de principios que se aplican en el diseño y en la terapia psicológica, que se basan en una figura simple, de fondo y proximista, que los elementos cercanos se perciban como parte de un grupo. Ahora, este hecho histórico del descubrimiento tiene dos perspectivas completamente distintas desde el punto de vista de Mariana y más, que es América como descubrimiento o como invención. La filosofía analítica de la historia ha vuelto con la obra escrita que ella misma hizo. Porque el libro lo que provee es la historia. Y dice que la historia no es algo estático ni objetivo, sino una construcción dinámica que se nutre de las narrativas que tejemos sobre ella. Esas narrativas, argumentan la autora, son inevitables, pues forman parte de nuestra naturaleza como seres humanos que buscan dar sentido al mundo que los rodea. Sin embargo, también son evaluables, ya que podemos analizarlas y cuestionarlas y transformarlas a través del pensamiento crítico y la reflexión filosófica. Ella no solamente en el libro propone teorizar. Su prosa es un ejemplo vivo de cómo las palabras pueden trascender el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un puente entre el pasado de esos antiguos pueblos precolombinos. Así que Mariana no solo se limita a teorizar. Su prosa, para muchos, es una poeta de la escritura, pero una poesía rigurosa en cada escrito que manda, que hace y que invita al lector a sumergirse en un viaje intelectual desde la historia y la filosofía hasta la modernidad. Eso habla muy bien de ella, Mariana, que a la vez de su licenciatura en historia, en 2023 terminó su posgrado y postdoctorado en el Instituto de Investigaciones de Filosofía de la UNAM. Sus profesores afirmarían que Mariana recuerda la importancia de hacer una investigación minuciosa y cuidadosa de las narrativas de la historia. Una mujer interesada en la construcción del pasado y en las diferentes interpretaciones del mismo. Así que literal, a pesar de los reflectores que siempre han iluminado a su madre, Mariana ha sabido brillar con luz propia. Su nombre ya no es solo una nota al pie en la biografía de su madre presidenta. Es una firma que se ha ganado un lugar en el mundo de las ideas y de las letras. Su obra es un reconocimiento y un recordatorio de que aunque el legado familiar pueda abrir puertas, es el talento, la dedicación y la manera y el deseo lo que contribuye a un camino perdurable con nombre propio.
Así que en el libro, narrativas históricas construibles, evaluables e inevitables, nos obliga a replantear la historia desde el punto de vista humano. Pero también es un testimonio de cómo una mujer puede descubrir y a la vez de descubrir, escribir también su propia historia, independiente de los roles que otras esperen que desempeñe. Su voz clara y resonante invita a reflexionar sobre cómo construimos nuestras propias narrativas y cómo a través de ella podemos transformar el mundo. Así que literal, su propia narrativa es ganarse un nombre en este mundo con su propio talento. Por eso quizá el nombre de Mariana Imaz Sheinbaum no salga en entrevistas, en noticieros, en programas de farándula. No, señor. Pero sí en encuentros de filosofía, en debates académicos, en donde esté envuelta su pasión por la literatura. Esa misma literatura y esa misma filosofía que la llevó a sumergirse en un universo donde las preguntas no siempre tienen respuestas y donde las respuestas a menudo generan más preguntas, porque así es la filosofía. Así que escribir se ha convertido en una forma de expresar su voz en el silencio. Una voz que no quería ser un eco de nadie más, sino un sonido único y auténtico. Así que hoy, a sus 37 años, su nombre es sinónimo de talento y perseverancia. Aunque nunca negó su origen, ni rehuyó el amor y el respeto que siente hacia su madre y su padre Carlos, ha demostrado que es posible brillar con luz propia. Así que su vida podría ser recordada y dejar en firme de que aunque no podemos elegir de dónde venimos, sí podemos decidir hacia dónde vamos. Y ella, Mariana, decidió ganarse su mundo y su lugar con su propio esfuerzo, pasión y talento único. Así que no sabemos si más adelante se inclina hacia la política, pero sí sabemos algo, que en cada idea que comparte está construyendo un legado que, aunque diferente al de su madre, es igualmente fuerte y perdurable. Así que méritos propios, sin que su apellido fuera la razón de su éxito. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Dicen que los hijos se parecen a sus padres, pero hay hijos que escogen su propio camino. Y eso lo sabe perfectamente Mariana Imaz. Crecería rodeada de discursos políticos, de reuniones y de constante murmullo. Su madre y su padre, tanto Claudia como Carlos, tenían un fuerte carisma entre el pueblo y ocuparon cargos altos. Así que mientras otros niños jugaban con muñecas o veían caricaturas, Mariana escuchaba debates sobre políticas públicas, reformas económicas y conflictos internacionales. Sin embargo, en lugar de sentirse atraída por el mundo de la política, su curiosidad la llevó por otro camino, el de la historia. Nunca se sintió atraída por la política, sino por la historia. Sí, la historia. Para Mariana, la historia no era solo una materia escolar o un conjunto de fechas y nombres para memorizar. Era algo mucho más profundo. Desde pequeña se preguntaba por qué las sociedades funcionaban de cierta manera, por qué algunas decisiones del pasado tenían consecuencias tan grandes en el presente y cómo las personas comunes y corrientes podían cambiar el curso de los eventos. Su madre la había enseñado a pensar, a debatir,
a cuestionar todo lo establecido. Una revolucionaria como Claudia había siempre echado a sus hijos a tener sus propias decisiones. Así que no era nada raro que se cuestionara Mariana por todos esos hechos y eventos. Así que mientras su madre acariciaba la política, presentada Claudia Sheinbaum en el año 2000 como miembro del gabinete del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Fue la secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal y en 2015 la primera mujer electa como jefa de delegación en Tlalpan. Así que mientras su madre lideraba el país, ella se sumergía en libros de historia, fascinada por las historias de civilizaciones antiguas como los mayas o los aztecas, revoluciones y personajes que con sus acciones habían dejado una huella en el mundo. La decisión de estudiar historia en la UNAM, alma mater de sus padres, llegó el momento de elegir su carrera. Muchos esperaban que Mariana siguiera los pasos de su madre y se inclinara por la política o el derecho, o una ingeniería. Sin embargo, ella tenía claro que su pasión estaba en otra parte. Decidí estudiar literatura en historia, una decisión que sorprendió a algunos, pero que para ella era completamente natural. Se graduaría de licenciada en historia en la UNAM. Y aunque Mariana amaba su carrera, ser hija de una política importante, muchos esperarían que su apellido fuera clave para abrirse puertas en el mundo académico y convertirse en una figura pública. Sin embargo, ella siempre buscó y ha mantenido esa reserva, alejándose de los reflectores. Mariana siempre ha querido que su trabajo no fuera juzgado por su linaje, sino por su calidad y rigor. En lugar de aprovechar su posición privilegiada como hija, Mariana tiene un doctorado en la Universidad de California en Historia. Sin embargo, en un lapsus, si se puede llamar así, participó en el documental titulado Claudia, el documental, que habla sobre la vida de la presidenta hoy electa de México, Claudia Sheinbaum. Así que hoy Mariana, a sus 37 años, es coordinadora académica de humanidades de la UNAM en Boston, Estados Unidos, y frecuentemente organiza conferencias y otros programas para fomentar los vínculos entre la UNAM y las instituciones académicas del área de Boston. Así que Mariana sabe perfectamente que la historia, al igual que su historia, no era solo un campo de estudio, sino una herramienta de transformación social. Cree fielmente que entender el pasado es esencial para construir un futuro mejor. Así que aprender de la historia es la clave ahora en su vida. Por eso, cuando escribí el libro Narrativas Históricas, Construibles, Evaluables, Inevitables, así que darle sentido al pasado a través de narrativas hace parte de la sociedad. Eso sugiere que tenemos la capacidad de transformar nuestra comprensión de la historia, lo que implica una responsabilidad ética y política en cómo la construimos y transmitimos. En cuanto a su vida personal, no se le conoce pareja, tampoco tiene hijos. Se sabe que tiene un hermano por parte de padre, a Rodrigo Imaz Rodríguez Alarcón. Así que a diferencia de otros hijos de presidentes, Mariana se mantiene en las sombras, lejos de los reflectores. Por eso hoy es reconocida como una de las historiadoras más destacadas de su generación, y no precisamente porque sea hija de la presidenta. Aunque su apellido, Imaz Sheinbaum, sigue siendo sinónimo de poder político, ella ha logrado construir un legado propio basado en su pasión por la historia y su compromiso con la verdad, esa verdad tan única. Su obra no solo ha construido
un campo académico nuevo, sino que ha inspirado a miles de personas a ver la historia no como algo lejano y ajeno, sino como una parte viva, esencial y relevante de la vida. Así que Mariana no es la hija de una presidenta, es una mujer que ha sabido encontrar su propia voz en medio del ruido de las expectativas ajenas. A través de su trabajo en la literatura y la filosofía nos recuerda que la historia no es solo un registro del pasado, sino un puente hacia el futuro, una herramienta que nos permite entender quiénes somos y sobre todo quiénes podemos llegar a ser. Y en ese sentido, su legado es tan grande como el de su madre, pero con una luz propia que brilla con intensidad en el mundo de las ideas y también el de las letras. Así que, como dirían por allí, mientras su madre gobernaba naciones, Mariana gobierna palabras, convirtiendo cada página de sus libros en un territorio libre de expectativas ajenas. Así que hoy no es la nota al pie de la biografía de su madre, Claudia Sheinbaum, sino el título de su propia obra maestra. Así que esperamos que te haya gustado este interesante video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte, para que el mundo entero conozca más de nuestras historias. Y cada día somos más. Y tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos.